todos, yo soy Cristian Diego Sánchez y esto es Capitalismo Social. Bienvenidos. Bueno, como les dije en la intro, yo soy Cristian Diego Sánchez, doy la bienvenida a todos, algunos de ustedes me conocen, otros no. Para los que no me conocen, yo soy argentino, abogado de base, tengo distintos conocimientos en política, economía, finanzas, algunos posgrados en Derecho, como en políticas públicas, que es Derecho Administrativo en Argentina, Derecho Tributario, Penal Tributario. La formación la he tenido tanto en universidades privadas como en públicas de mi país, y hace 2 años hemos decidido emigrar con mi mujer Patricia y mi hijo Iñaki, de actualmente 4 años, a España. El motivo, bueno, ya lo vamos a ir viendo juntos, qué fue lo que nos hizo decidir a emigrar cuando nosotros en Argentina la verdad que vivíamos muy bien, teníamos la suerte de pertenecer al 10% que mejor vivía en la sociedad argentina. De hecho, nuestros amigos nos preguntaban por qué nosotros nos íbamos si vivíamos tan bien. Teníamos un chalet maravilloso frente a un campo de golf. Bueno, de hecho, con acceso directo al campo de golf. Yo jugaba 3 veces por semana al golf. Teníamos una vida muy acomodada y, sin embargo, decidimos emigrar. Y la explicación que yo les daba hace 2 años a mis amigos era que, según mi saber y entender, o mi humilde entender, en Argentina se había dado un fenómeno que es la ruptura del tejido social. Así es como yo explicaba la decisión del emigrar. ¿Qué significa que se rompa el tejido social? Bueno, bárbaro. Se rompe el tejido social en una sociedad justamente cuando se desvirtúan los valores generales y en general de una sociedad. Cuando vemos que la justicia, lejos de ajusticiar o de impartir justicia de manera equilibrada y equitativa, favorece a los más poderosos o a los más ricos y perjudica a aquellos que son ciudadanos de a pie y no tienen posibilidad de tener acceso a contactos políticos o acomodo de algún tipo. Cuando los políticos, lejos de ser servidores públicos, lo único que persiguen es el enriquecimiento y el acumular poder sin importarles el perjuicio que ocasionan en la sociedad. Cuando los políticos se alejan de la sociedad, cuando los medios de comunicación son más unidades básicas que medios de información, y cuando básicamente todo esto se traslada a la población de a pie, como yo la llamo. ¿De qué manera? En desvirtuar los valores. Cuando nosotros nos encontramos que en barrios marginales está de moda aquel niño adolescente que sale a delinquir, sale a robar, y mejor visto está si sale a robar a punta de pistola, y mejor visto está si en el asalto mata a un policía o mata a un civil, y que esa persona, o el que vende drogas y ese pequeño dealer de los tranza, como se llama en el conurbano bonaerense, a los traficantes, está bien visto por la chica del barrio, y la chica del barrio busca relacionarse con esa persona o con ese personaje y no con aquel que trata de hacerse un lugar desde un barrio humilde, estudiando, trabajando y redoblando esfuerzos. Evidentemente hay una distorsión en los valores de la sociedad, en la moral de esa sociedad, que hace que todo se desvirtúe y todo colabore para que aquellos que ostentan el poder, aquellos grupos favorecidos con el poder, como son los políticos, o todo el círculo que los rodea. Ya vamos a hablar también de los empresarios prebendarios y de ese círculo de poder que rodea a los políticos de los distintos lugares. Básicamente estos se enriquecen de la pobreza moral de la sociedad. De todo esto vamos a hablar, vamos a analizar más profundamente cómo es la educación pública y privada en Latinoamérica, cómo es aquí en España, qué de cierto y qué de mito hay
en esto del capitalismo salvaje. No nos olvidemos que nosotros ahora estamos viviendo en la cuna del capitalismo, que es Europa, el viejo continente. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionó el capitalismo, cómo evolucionó el socialismo, qué tal le fue al socialismo alrededor del mundo, y cómo llegamos al día de hoy. ¿Por qué el canal se llama Capitalismo Social? Bueno, como les dije anteriormente, para los que no me conocen, yo tengo formación en ESEADE, que es una escuela de posgrado de Argentina de mucho prestigio en política, economía y finanzas, además de ser abogado. Y bueno, también para los que no me conocen, tengo formación en la calle, fundamentalmente en la República Argentina, habiendo conocido los mejores y los peores barrios de mi querido país. Por lo cual, humildemente, creo que puedo llegar a comentar algunas cosas que van a servir para entender por qué hoy está como está Argentina y Latinoamérica, porque es un modelo que se replica, qué nos trajo hasta acá y qué nos puede sacar de la situación en la que está sumergida Latinoamérica desde ya décadas, en un círculo vicioso que, lejos de hacer crecer a nuestros queridos y ricos países, cada vez pareciera que lo empobrecen más y lo sumergen más en la decadencia. Básicamente vamos a analizar, como les decía, la evolución del capitalismo, y eso es lo que nos trae al título del canal. El nombre del canal, Capitalismo Social, se debe a que, según un análisis que vengo realizando ya hace años, luego de escuchar a distintos economistas del mundo, ver distintos ejemplos de distintas economías del mundo y distintas sociedades del mundo, no tengo dudas, y el mundo no tiene dudas, el mundo civilizado no tiene dudas, que lo que trajo hasta aquí a la humanidad, previo al socialismo y al capitalismo, es la ambición de progreso, ¿sí? La ambición de progresar, la evolución del hombre, la ambición de justamente evolucionar de las distintas sociedades. Solo basta con pensar en 10 años atrás y nos encontramos con que muchas de las tecnologías que hoy utilizamos no existían ni siquiera, y solo hace 10 años. Entonces, esta tendencia aparte se está acelerando, ¿sí? Cada vez más progreso llega en menor tiempo y cada vez más evolución en menos tiempo. Entonces también vamos a analizar si estamos preparados para lo que se viene y cómo prepararnos para lo que se viene. Entonces, para redondearlo del nombre, capitalismo social, en la evolución del capitalismo nos encontramos con que, como decía uno de los pensadores, economistas y filósofos padres de las políticas capitalistas, David Hume, debemos ver la película. David Hume era un pensador, un político, economista y filósofo escocés que pertenecía a la corriente llamada justamente los escoceses, que la formaban él, Ferguson y Adam Smith. Adam Smith es el más reconocido de los tres. Esto no es una delantera de Villa Dálmine del 78, para los que no conocen, sino que eran tres economistas de Escocia. Estos fueron los precursores y los que promulgaron el capitalismo por primera vez, y con ideas muy claras. Y David Hume tenía una particularidad dentro de estos tres personajes, que él decía dos cosas. Primero, cuanto más cercano estamos a creer que estamos ante una realidad revelada o ante una certeza, más tenemos que cuestionarlo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el ser humano no se aburguese, que el ser humano no se estanque en su evolución y va a seguir colaborando a la evolución. Es decir, que el rupturista, el que siempre piensa más allá, el que siempre trata de ver más allá del árbol, es aquel que colabora, aunque sea en pequeñas porciones, a la evolución de la especie, no aquel que se queda en su zona de confort. Y por otro lado, David Hume decía, creo yo, y a la luz de los hechos el mundo le da la razón, que al capitalismo, como al socialismo, como a las distintas formas, no había que verlas como una foto, sino como una película. ¿Por qué? Porque dentro de la película vamos a ver fotogramas
de, por supuesto, mejores y peores momentos del capitalismo. Debemos recordar la crisis del 30 o la crisis más reciente del 2008 con Lehman Brothers y la burbuja inmobiliaria también de aquí de España y de Europa. Bueno, esas son fotos que claramente dejan mal parado al capitalismo. Pero si nosotros analizamos la película, como decía David Hume, no hay dudas que el capitalismo fue el mejor sistema de todos los que conocemos, ¿sí? No hace falta que les recuerde lo que fue el socialismo. Hacemos un pequeño paréntesis. Karl Marx, padre del socialismo y del comunismo, primero, era un burgués, hijo de millonarios, y segundo, nunca vio plasmadas sus ideas. Piensen que la primera vez que las ideas de Marx se cristalizan y se aplican son en la ex Unión Soviética, 35 años después de que muera Marx. ¿Está claro? Por lo cual Marx, un teórico hermoso, pero después en la práctica fracasó rotundamente. ¿Por qué? Porque justamente el socialismo lo que le quita al ser humano es la ambición de progreso. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que el socialismo te dice que hagas lo que hagas, trabajes las horas que trabajes, siempre vas a comer lo mismo que el de al lado, vas a vestir lo mismo que el de al lado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque equipara. Ahora, ¿equipara para arriba? No, equipara siempre hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considera que los no dotados, como se conoce al grupo de los más indefensos dentro de la economía, se encuentran justamente en un estado de vulnerabilidad, y lejos de tratar de que esos no dotados alcancen a los dotados, procura que los dotados, síganme en el razonamiento, repartan sus riquezas con los no dotados, y entonces así todos emparejamos para abajo y estamos en una situación de igualdad. Claramente esto cayó por tierra, hay millones de ejemplos alrededor del mundo, basta con ver con lo que pasó en la ex Unión Soviética, que implosionó y voló por el aire y se crearon 15 países y trajeron muerte por doquier. Basta con ver lo que pasó con la China de Mao, que Mao mató a 50 millones de chinos en pos del socialismo. Y aquí hay algo importante. Muchos dicen, no, bueno, el socialismo no es lo mismo que el comunismo. Muchachos, Marx, padre del socialismo y del comunismo, decía que el comunismo era el fin remoto, pero que previamente la sociedad debía ser socialista, que luego del socialismo se alcanza el sumum, que es el comunismo. Bien. De Cuba se van nadando y se mueren en el mar para llegar a Miami. Yo de Miami no vi nunca a uno que vaya nadando hacia Cuba. ¿Estamos claros? En Berlín, luego de la Segunda Guerra Mundial, que comienza lo que todos conocemos como la Guerra Fría, el mundo se divide en dos: socialismo y capitalismo. Capitalismo atrás del eje encabezado por Estados Unidos, que fue el triunfador de la Segunda Guerra Mundial, y el otro triunfador de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Rusia, se enfilan detrás del socialismo. Alemania particularmente se divide en dos, con un muro, ¿sí? Y Berlín estaba Berlín Occidental, que era capitalista, y Berlín Oriental, que era comunista. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente lo que ocurrió fue que en el año 89 los de la Alemania Oriental, luego de ver de 40 años de evolución de la Alemania Occidental y que ellos estaban muertos de hambre, lo que hicieron fue derrumbar el muro de Berlín para pasar a la Alemania occidental o capitalista. ¿Por qué? Porque básicamente se morían de hambre. Entonces esto ya está probado. Ahora bien, el capitalismo, ¿sí? El capitalismo salvaje de la década del 30, del 2008 que conocemos, no debemos olvidar que también tuvo malos tragos a lo largo de la historia. Entonces, y ahí viene el resumen del título del nombre del canal, ahí es donde yo creo que está surgiendo una nueva corriente, que es el capitalismo social. El capitalismo social lo podemos explicar con ejemplos prácticos de empresas alrededor del mundo, grandes empresas y pequeñas y medianas empresas también, que actualmente están enfocadas en lo que se llama el triple impacto. ¿Qué es el triple impacto? Bueno,
básicamente la preocupación de empresas por no solo el aspecto económico, sino también por el aspecto ecológico y el aspecto social. De hecho, actualmente está apareciendo distintas certificaciones alrededor del mundo para empresas que quieren calificar al título de empresas triple impacto. Se someten a una serie de procesos y certifican, ¿sí?, esa condición de empresa triple impacto. Yo particularmente soy certificador de ese tipo de empresas y estamos notando que cada vez son más las empresas que están enfocadas en esto. Básicamente esto lo que demuestra es que el capitalismo se dio cuenta que el capitalismo salvaje y de exclusión de principios de siglo, sobre todo del siglo XX, no servía. ¿Por qué? Porque a la larga eso traía marginalidad, traía enfermedades, traía violencia en el resto de la sociedad y por supuesto, esto repercutía en toda la sociedad, ¿sí? No solo en las esferas más marginales, sino también en toda la sociedad. Entonces, lo que se dio cuenta el capitalismo básicamente es que si bien debe haber, naturalmente hay en las sociedades diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan, esa brecha debe ir tendiendo a reducirse. Hoy encontramos ejemplos como Alemania, por ejemplo, donde la relación entre el que más gana y el que menos gana está en un 3-1, ¿sí? Entonces, esto significa que un operario de Mercedes-Benz gana la tercera parte que el presidente de Mercedes-Benz, ¿sí? Si ustedes me pueden decir, bueno, gana 3 veces menos, sí, claro, pero también tiene muchísimas menos responsabilidades que el presidente de la compañía. Entonces, esta tendencia que se está replicando sobre todo en Europa, y está empezando a aparecer con mucha fuerza en Estados Unidos también y en países desarrollados de América, como por ejemplo lo de Canadá, es una tendencia fuerte que está mostrando hacia dónde va girando el capitalismo. Sin ir más lejos, como dato de color y para ir redondeando este video, para que no me maten y no se aburran, vamos a ver cómo en África, por ejemplo, que siempre fue el continente más relegado, en los últimos 20 años, 100 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Gracias a qué? Bueno, fundamentalmente a alejarse de regímenes totalitarios, a abrir sus economías al comercio exterior, sin miramientos, es decir, sin límite, sin especulaciones y sin restricciones. A la vez vamos a comparar qué pasa con países que más restricciones tienen, que más limitaciones de comercio tienen, que menos comercian con el mundo y que economías más cerradas tienen. Sin ir más lejos, actualmente Argentina está atravesando un proceso muy lamentable donde el gobierno parece que no aprendió nada de las últimas 5 décadas de Argentina, donde solamente tuvimos gobiernos intervencionistas, con políticas restrictivas, con políticas nocivas para el comercio exterior, con la vieja excusa del proteccionismo, es decir, de proteger la industria nacional. Una mentira grande como una casa a la luz de los hechos. No nos olvidemos que hoy Argentina, según los números del INDEC, tiene al menos 50% de pobres. Les cuento, no nos olvidemos que en esas mediciones no se considera pobre aquel que recibe un plan social, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. No se considera, dentro de los que no son considerados pobres, no se contempla si tienen o no acceso a agua potable o a cloacas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar también en otros videos si el modo de medir la pobreza en Argentina, en América Latina, es la misma que en Europa, por ejemplo, ¿sí? Es decir, los pobres de América Latina son igual de pobres que los pobres de los países más desarrollados. Bueno, vamos a ver cómo se mide la pobreza en Europa, en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en Países Bajos, en los distintos países fundamentalmente de la Unión Europea.
cómo se mide también en Estados Unidos y cómo se mide en Latinoamérica y en Argentina en particular. Y ahí vamos a ver si realmente es un 50% pobre en Argentina, si el porcentaje es mucho mayor, o si, como dijo un viejo ministro y conocido de todos nosotros, Argentina tiene menos pobres que Alemania. Bueno, vamos a analizar eso, vamos a analizar la educación, qué hay de cierto y qué hay de mito, que la educación pública en Argentina es superior a la educación pública de Europa, si es cierto o no que no hay educación pública en Europa o en Estados Unidos. Vamos a ver los distintos modos de educación, vamos a ver los distintos modos de salud, si hay salud pública o privada en Europa. Vamos a analizar también el acceso al deporte, ¿sí? en las distintas sociedades, que sabemos que el deporte es fundamental para alejar a los chicos de droga, de violencia, y es una red de contención muy grande en todas las sociedades. Bueno, no los quiero aburrir, esto es solo un pantallazo de lo que va a ser el canal al que denominamos humildemente Capitalismo Social. Les comento, vamos a tener entrevistas con profesionales de la salud, con profesionales de educación, con gente de la política de aquí, de España, de Argentina. Se vienen cosas muy buenas. Lo que les pido, como dicen todos los youtubers, cosa que yo no soy ningún youtuber, pero bueno, yo antiguamente escribía un blog, ya quedó absolutamente en desuso, me pasaron por arriba las tecnologías, entonces me tuve que ayornar y por eso estamos en YouTube. Suscríbanse, denle like al video, ayudan a que se difunda y se repercuta, que repercuta. Y bueno, como digo siempre, con que a uno de ustedes le sirva lo que decimos acá en estos videos o en este espacio, y sirva para que al menos una de las ideas del mundo llegue a distintos hogares de ustedes, misión cumplida. Ese es nuestro objetivo. Difundir ideas. Estamos en un mundo globalizado, no hay que cerrar la cabeza. Argentina está aplicando políticas restrictivas, congelamiento de precios, un disparate. Ahora congelaron el precio de la carne por un fin de semana, un delirio, todo un delirio, y eso lo único que hace es que siga aumentando la carne, que haya desabastecimiento. Todo mal, todo mal. Solo les voy a decir algo, hay políticos nuevos en Argentina, como Javier Milei, como José Luis Espert, sobre todo José Luis Espert. Milei algunas cosas que no comparto, que tiene ideas muy claras en lo que hace el mundo para que le vaya bien, y dicen una gran verdad. Desde la época de Hammurabi, que se intenta congelar precios, 4.000 años, y hay 4.000 años de fracaso en el congelamiento de precios. Saludos a todos, los quiero, cuídense. Vamos a hablar también de devaluación, si realmente es devaluación o es inflación o es devaluación encubierta. Vamos a hablar de distintos temas muy interesantes, vamos a tratar de hacerlo dinámico. Cuídense, abrazo a todos, cuiden a sus familias y no se olviden que luego de una noche muy oscura siempre hay un amanecer. Así que adelante y bueno, fuerza, aquí estaremos. Saludos.